Pues antes de comenzar la exposición, la conferencia, con el título Culto y Devoción a Nuestra Señora de las Angustias, quiero agradecer a la Junta de Gobierno de la Archicofradía de la Virgen de la Angustia y al rector del templo que nos acoge la invitación que me hacen para poder hablarle hoy sobre la Gran Madre de Guadix. En los años de 2012 a 2013 realizaba una investigación sobre el título de esta conferencia a raíz del año del centenario de la coronación canónica de la patrona de la Virgen de las Angustias de Granada. A propuesta de mi profesor, don Miguel Luis Guadalupe Muñoz, comisario junto a su hermano don Juan Jesús de los actos de dicha efeméride, pues se trató de que muchos estudiantes nos dieron la oportunidad de colaborar en un libro que posteriormente salió en un CD porque eran muchísimas páginas y la verdad que en esos años estaba la cuestión con la crisis que no se podía publicar. El caso es que se sacó casi 900 páginas en un CD que existe sobre todo lo que era esta devoción en la archidiócesis de Granada, con todo lo que abarcaba en el tiempo de la coronación, en 1903. La documentación la fui ampliando y pude publicar por la hermandad también, por la Archicofradía, se me publicó el libro que actualmente del que hacía referencia a Santiago sobre la Virgen de las Angustias, ¿no? Sobre todo lo que era el culto y la devoción a la Virgen de las Angustias. Es verdad que ya existía un libro de don Juan de Dios Ponce y Pozo, aunque no viene con su nombre, pero sí se sabe que es de él, y existía otro de 1984 de otro querido profesor que en gloria esté, don Francisco Fernández Segura, del Instituto de abajo, como decíamos, del Instituto Pedro Poveda. Es para mí un gran honor pues que esté prologada también por el doctor y profesor don Santiago Pérez López, y gracias a Santiago pues descubrí el fascinante mundo de la investigación histórica. Cuando contaba yo unos 11 o 12 años, pues cayeron en mis manos dos libros que estaban casi recién publicados por don Santiago. Uno de Semana Santa en Guadix de 1987, junto con don Francisco que acabo de mencionar, y otro de La Hermandad de las Lágrimas de 1986. Está mecanografiado casi, y la verdad es que a partir de ahí, pues esa lectura, pues la Semana Santa para mí tomó otro cariz y sobre todo lo que era la investigación, los documentos que veía ahí, en fin. Todas estas cuestiones me llevaron a poco a un despertar también de vocación hacia el mundo de la investigación. Así que gracias Santiago también por la invitación a esta conferencia tan significativa para un hijo de Guadix. Bueno, pues tenía un PowerPoint, pero por cuestiones que no vienen ahora al caso, pues no lo vamos a tener tan ilustrado, pero la ponencia va a abarcar desde el siglo XVI, desde lo que son los orígenes sobre todo a través de los Reyes Católicos, lo que es el origen de la devoción y el culto a la Virgen de la Angustia, es decir, desde el siglo XVI vamos a abarcar hasta 1923. Después vendrán otros ponentes que van a hablar de la Virgen de la Angustia de Granada y la simbiosis que hay con la de Guadix, y luego también sobre el Castillo Lastrucci, con lo cual yo creo que lo mejor es llevarlo hasta el año 1936, tampoco para tener un tema también muy profuso y muy grande, ¿no? En ningún momento pues quiero tampoco aburrir a la gente que viene aquí, sino hacerlo de la manera más distendida que sea posible. A finales del siglo XV, como decía, con la incorporación del Reino de Granada a la Corona de Castilla, comienza una nueva etapa de cristianismo en las tierras gitanas. Tenemos que saber, y esto es importante, que antes de la dominación, por así decir, musulmana, que empiezan, como bien saben, en el 711, en Guadix primero fue íbero, antes otras colonias que vinieran, luego fue romano y luego fue visigodo. Es decir, el cristianismo no nace o no viene ya con los reyes católicos, sino que ya lo teníamos, pero claro, luego en un momento de esa invasión, hasta 1489, no volvemos otra vez a lo que es el camino del cristianismo. Y la aplicación de la política de los reyes católicos junto con la Iglesia y los nuevos repobladores va a dar origen a la fundación de cofradías y hermandades muy bien estudiadas por don Santiago Pérez López y algunos sucesores más, como también Manuel Jaramillo o incluso don Francisco Fernández Segura. Pero don Santiago, en todo lo que son las hermandades y las cofradías, sobre todo de Guadix, es quizá el que más páginas haya podido rellenar de ese hueco tan grande que había, ¿no? Entonces, dando lugar a ese fortalecimiento del espíritu corporativo por el que los cristianos pasaban a integrarse activamente en la base de la Iglesia. La aparición de las cofradías en la ciudad gitana será a partir del siglo XVI. Guadix se va a constituir desde el punto de vista devocional con dos grandes centros. ¿Y cómo era el Guadix? ¿Cómo era ese Guadix del siglo XVI? Pues magníficamente nos lo va a ilustrar Jerónimo Múnzer,
un médico alemán que va a visitar en su viaje a Alemania, va a hacer también de los primeros cronistas, de los primeros viajeros turistas, podemos decir, y va también a Francia, a Portugal y a España. Y viene a visitar, es profesor también, aparte de la ciudad de Granada, la afamada ciudad de Guadix. Entonces, él está aquí entre el 19 y 20 de octubre, viene por la noche, el 19 de octubre a Guadix, y aquí ya pernoctan. Vienen de Fiñana, vienen de Almería, y desde Fiñana vienen aquí. Vienen en caballos, como bien relata él, y el 20 de octubre se dedican a visitar la ciudad. Esto es muy importante para que también nosotros un poco conozcamos cómo era aquel Guadix, que era muy diferente al actual, como es lógico y normal, después de tantos siglos que han ido pasando por esta ciudad. Guadix, según dice él, es una bella explanada y un alcázar, le llama la atención el alcázar que hay en un cerro que arranca de ella. La ciudad vendrá a ser como un pueblo que él conoce como Nordingón en Suabia. Expulsados los sarracenos, está hoy habitada por cristianos. Solamente hay 2 monasterios, es decir, aquí ya las crónicas de la ciudad que tenemos, junto con la que él tiene, ya nos está diciendo que hay 2 monasterios bastante buenos, que son de las órdenes de San Francisco y la de predicadores, los dominicos. La mezquita, que es hexágono, tiene unas 70 columnas exentas y en el centro, por donde estaría hoy el coro de la catedral, un lindo jardín con una fuente para las abluciones, según la costumbre musulmana. Actualmente está convertida en iglesia con la vocación de la Virgen, es sede episcopal y tiene prelado y 12 canónigos. Aquí ya nos está diciendo cómo estaba constituido también ese poder principal de la iglesia. A partir de ahí se sube, dice, subimos a una torre. Esto es importante porque todavía lo que es la torre, lo que es el mihrab, lo que es la torre musulmana está todavía recién construida, el minarete, desde cuya altura contemplamos la situación de la ciudad, la cual se halla, como antes he dicho, en un hermoso y fecundo llano, cruzado por varios riachuelos que riegan copiosamente aquella tierra. Es decir, Guadix era rica en agua, de ahí su nombre también, y estamos contemplando ya una ciudad que está empezando a hacerse y que todavía tiene, en el territorio, todavía tiene esas construcciones todavía que son moriscas. A partir de ahí, de las 2 principales órdenes, los dominicos y los franciscanos van a gozar pronto, por su cercanía también quizás a la parte de la muralla, aunque están las 2 en huertas y en arrabales, se acercan mucho a la rica, a las personas pudientes de la época. Es decir, ahí nacen hidalgos grandes y sobre todo gente de renombre. No así lo de los dominicos, porque claro, allí no hay apenas ciudad. Allí no había una gran parte de la ciudad porque casi todo eran huertas, pero son los 2 de mandato regio. Y aquí ya traen piezas importantes de imaginería. Una imaginería que viene de fuera, casi con seguridad vendrían de los Países Bajos o del sur de Francia. Castellanos todavía había, pero no se estaba todavía produciendo una gran riqueza debido a las grandes luchas que todavía están constantemente en España. Con lo cual, con la corte, la reina católica, ya sabe, doña Isabel, que gozaba de gran prestigio, sobre todo de las artes suntuarias, podemos decir, de culto de los Países Bajos, va a hacer que también traiga ya piezas. Esto es importante para lo que vamos a hablar y vamos a incidir en el culto principal a la Virgen de la Angustia. Después de los franciscanos, van a venir también los alcantarinos, que se van a sentar aquí, vendrán también las clarisas franciscanas, las concepcionistas también, y los agustinos, los jesuitas, es decir, Guadix se va a convertir en una pequeña Jerusalén. Estamos hablando que habría en esos momentos unas 2.000 personas en la ciudad. No había más número en el siglo XVI que fueran cristianos. Uno de los focos principales y más importantes es la ermita de San Sebastián. Es el germen, junto con los dominicos y los franciscanos, del culto a la Virgen de la Angustia. La pieza más importante, como les digo, en este momento y de imaginería que ya se iba a empezar a entrar castellana, es la ermita pequeña, pero bastante importante, de San Sebastián. De ahí extraemos también las principales noticias que poseemos hasta el día actuales de las cofradías que había en ese momento. Imagínense que tanto lo que es la iglesia de Santiago se está construyendo y lo que es la iglesia de Santa Ana, que también fue en el Arrabal y también fue una antigua mezquita, también se está construyendo. Con lo cual se centra, como decimos, en estos 3 puntos principales.
Perdonen que destaque tanto, pero es que es muy importante para comprender todo lo que va a venir después. La primera noticia documental que tenemos en la ciudad gitana sobre la vocación de Nuestra Señora de las Angustias la encontramos en un pleito que data de 1584, cuando en la ermita de San Sebastián se quiere fundar por un ermitaño de dicha ermita la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. El pleito fue presentado por Francisco del Castillo, prior del convento de Santo Domingo, al señor provisor episcopal. Esto ya nos lo constata el 5 de junio de 1584. En resumidas cuentas, el pleito es que van a fundar una cofradía en San Sebastián y de momento viene la hermandad, que por título es muy importante también, no quieren que la manden porque hay una hermandad de la angustia que ya se venera y soledad, es decir, la soledad de Nuestra Señora que se sirve en este convento de Santo Domingo. Y ahora querer dar lugar a que haya en la ciudad tan corta y de tan poca población como esta otra cofradía de Nuestra Señora de las Angustias es y redunda en perjuicio nuestro. Aquí la cuestión es bastante importante porque ya estamos sacando conclusiones de diferentes hermandades. Es decir, sabemos que ya estaba fundada la Hermandad de la Soledad en el antiguo convento de los dominicos y que también estaban por otro lado pleiteando porque se querían fundar en 1584 una hermandad de la Virgen de la Angustia. Ahora posteriormente, en el 1584, veremos ahora otro documento en el que ya sí aparece documentada y con referencia la Virgen de las Angustias, lo que es la imagen, lo que es la primitiva iconografía de la piedad, que va a ser su aparición en los reinos hispanos a mediados del siglo XIV. A la popularización del tema de la piedad en el arte español de finales del siglo XV y comienzos del XVI contribuyó sobremanera su descripción en numerosos escritos, piadosos o literarios, como fue la traducción al castellano de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, que preparó Fray Ambrosio de Montesino, notable franciscano y confesor de los Reyes Católicos. 12 años después, como decimos, en 1596, con motivo del inventario que se lleva a cabo otra vez en la ermita, encontramos en otro altar, sobre una mesa de madera nueva, en la cual había una imagen de Nuestra Señora de los Cuchillos o Angustias, con un Cristo en su gremio cubierto con un velo de seda blanca barateado con oro, y la imagen con un manto de anagaste raído con dos monjiles, el uno de seda negra viejo y el otro de hiladillo y una saya blanca de paño vieja. Esto que nos digan de viejo quiere decir que la tela ya estaba un poco más rasgada. La imagen no sabemos si puede ser escultura, puede ser, o incluso piedra. Ahí no nos lo describen, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es antigua, porque según Manuel Tren, que es de los pocos libros que actualmente es del año 1954 por la editorial de Plus Ultra, que este reverendo, un sacerdote de Barcelona, realiza, Manuel Tren, sabemos y él nos dice que las imágenes no se restauraban como actualmente, porque se consideraba que no era piadoso y se consideraba de tocar era una profanación a la imagen. De ahí que se vistieran, porque tampoco en ese tiempo se vestían las imágenes. Y el que estuviera vestida monjil, pues quiere decir que estaba toda la cara recubierta con un velo y con sus mantos caídos. Luego la tela era naraste, podrían ser seda, podrían ser lo que fuera, pero lo importante es que ya una imagen que es de antigua. Es decir, si ya en 1584 la quieren fundar, es porque ya tenía culto. La Virgen ya tenía un culto y bastante importante. La primitiva imagen de Nuestra Señora de la Angustia, como digo, se presentaba vestida. Y aquí encontramos el germen más primitivo de la imagen devocional de Nuestra Señora de las Angustias, que poco a poco va a ir calando en el pueblo de Guadix. ¿Por qué? Porque la ermita, aunque está extramuros, es muy importante porque cuando traen en procesión a Santo Cuato desde Fata Retama, descansan en esa ermita. No siguen a la catedral, que está muy cerca. No estamos hablando de que sean kilómetros o leguas, como decían. Entonces quiere decir que era muy importante y un centro devocional de primer orden. Nos encontramos, aparte de esta devoción del divino simulacro de la angustia de María, que se extiende sobremanera en la ciudad de Guadix. Y es que vamos a contar con una capillita oratorio, así es como se transcribe, capillita oratorio, en la llamada Puerta de Granada. Es decir, la cuesta de la angustia era la Puerta de Granada, que es por donde entraban todos los que venían de Granada en el barrio de San Miguel. Desconocemos si la imagen estaba realizada en talla, era pintura, pero sí sabemos por tradición oral que su iconografía era de las Angustias. Y a día de hoy la cuesta que antaño daba paso a la Medina se denomina también Cuesta de la Angustia.
Estas capillitas es muy importante que sepamos qué significaban, y es que eran tribunas y solían estar en las puertas fortificadas. En la estrategia antigua cada puerta era un pequeño castillo. De ahí la frase usual en nuestros escritores militares al decir: viéndose la guarnición muy apurada, en la ciudad se retiró a las puertas para cobijarse en la protección divina y en la protección maternal o paternal si era de Cristo. Además de esa idea había otra religiosa, y era la construcción de esos oratorios que en las puertas, cuál era el poder estar, la ciudad misma bajo la protección también de la Virgen. Para evitar por ello que entraran enemigos y otros males, a tenor de lo que dice el Salmo: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Esto es muy importante porque ya en estos siglos denotamos que la vocación a la Virgen de la Angustia junto con el Rosario en Santo Domingo son muy fuertes. La Virgen de la Cabeza, que es una hermandad filial muy baja, con un número muy bajo, también está con los dominicos. Son, digamos, las devociones y la soledad son las vocaciones más importantes de la ciudad. Junto, y esto no lo podemos olvidar, con la Inmaculada Concepción. En este templo había una imagen hasta que talla José de Mora, San Antonio, y también cede también a San Pedro de Alcántara. Aquí había también una Inmaculada. Y justo enfrente estaba el oratorio y la ermita de San Marcos, donde existía y donde la Hermandad de las Lágrimas ha recuperado también esta vocación, la Inmaculada Concepción. Si nos vamos a la catedral, en una portada también tenemos esa Inmaculada Concepción, e interiormente también. Es decir, Guadix ha sido una ciudad y es una ciudad mariana por los cuatro costados, pero tenía una vocación muy fuerte a la Inmaculada Concepción, a pesar que hasta 1854 no se reconoce como dogma. Ya tenemos asentado principalmente las primeras advocaciones de la imagen. Sabemos que la Virgen de la Cabeza, porque por la expulsión luego de los moriscos en el siglo XVI, van a venir muchísimos jiennenses, que son castellanos antiguos, van a traer también la advocación de la Virgen de la Cabeza. Van a traer también esos castellanos lo que ya había, la vocación también a la Virgen del Rosario. Y tenemos, yo lo defino así, dos principios muy importantes de la Virgen de la Soledad, también castellana, y la vocación de la Virgen de la Angustia, que los mismos reyes católicos pudieron traer a Guadix. Es decir, la primera imagen que entró en la ciudad de Guadix y que fue donada a San Francisco se le denomina la imagen Nuestra Señora de la Antigua. Nuestra Señora de la Antigua en referencia a que fue la primera vocación que los reyes católicos donaron. No es de extrañar que también aquí donaran una Virgen de la Angustia, como posteriormente van a hacer con un cuadro cuando llegan a la fortaleza de la Alhambra. Estos son hipótesis, no viene en ningún lado, pero son hipótesis que no son descabelladas. A partir de todo lo que es estos años, en el siglo XVII, primero del XVII, se le pierde ya el rastro a la devoción de la Virgen de la Angustia, que no lo vamos a encontrar otra vez. No hay documentación, no quiere decir que no estuviera, hasta que la Virgen de la Angustia viene a esta iglesia. Aquí es muy importante porque en 1647 se hace otro inventario de bienes debido al aumento de la ermita, casa y bien de las almas de San Sebastián. En dicho inventario ya no aparecen ni las imágenes de la Hermandad de Jesús Nazareno, no aparece tampoco la del Ecce Homo y tampoco la de Nuestra Señora de las Angustias, pero sí aparece la de la Virgen del Buen Suceso, que anteriormente no teníamos noticia. Es más, esta Virgen del Buen Suceso luego le va a dar nombre también a la ermita de San Sebastián, porque va a pasar a llamarse también ermita de San Sebastián y de Nuestra Señora del Buen Suceso. Pensábamos que la Hermandad del Nazareno se fundaba en 1625, pero claro, han salido documentos nuevos y ahora vemos que la Hermandad en 1625 tiene un pleito, la del Nazareno, en cuestión de que no le pagaban a los beneficiados de la iglesia de Santiago. Entonces ahí nos está diciendo que los priores no tenían dinero para pagar, que si les dejaran hacer como antaño, es decir, ya está dando noticias de que estaban en Santiago, estamos hablando de los 1614, 1615, pero sabemos que fijo, en 1623 ya estaba la Hermandad del Nazareno en Santiago. La Hermandad del Nazareno era la hermandad más antigua que había también en San Sebastián. En 1603, que Santiago lo estudia bastante bien, piden para salir de Santiago todas las cofradías de penitencia de dicha ermita.
y quien pide el permiso es la Hermandad del Nazareno en 1603 para realizar la estación de penitencia. Ya se le pierde porque no hay más documentación las noticias y no encontramos al Nazareno hasta 1623, que dice el documento fehaciente de que la hermandad ya existe. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que seguramente, igual que la del Ece Homo, igual que la del Nazareno, la Virgen de la Angustia pudo que también, al ir cayendo la devoción y el templo que se va perdiendo, la ermita, se fuera a Santiago. Esto es muy, muy importante para conocer todo lo que es, digamos, el rancio abolengo, lo que eran las hermandades más antiguas, junto con las 5 llagas, que también se servían en la ermita de San Sebastián. Las más antiguas que teníamos en San Francisco era la de la Veracruz, la del Señor Asomado también, o el Sentaillo, como también nosotros le decimos, junto con la Virgen del Carmen y algunas vocaciones que ya son un poco más antiguas. Nos vamos ahora al siglo XVII. Y con un documento fechado también muy reciente en ese siglo, vemos el origen de los padres franciscanos alcantarinos, que son los que se van a asentar aquí, que son los que van a construir esta magnífica iglesia de su mano. Eran muy normales las órdenes de que contaran también con grandes arquitectos. Es decir, esto no es de extrañar, no es que no supiera. Aquí vendría un tracista de la orden y conformó de cómo tenían que levantar. Lo demás lo que hacía falta era gente que levantaran pues todo lo que era la iglesia. Y contaban también con perfectos pintores que eran también los que iban decorando la iglesia. Sin ir más lejos, si nos vamos un poco a Madrid, San Antonio de los Alemanes la levanta un jesuita, un tal Pedro Sánchez, que es el que levanta toda la iglesia elíptica, y también la levanta en San Menegildo, en Sevilla. Es decir, que con esto, quiero decir que con estos datos no es difícil de saber que cada forma, digamos, cada convento, pues tenían también, si no tenían medios, un arquitecto que es el que levantaba las trazas. El origen de los franciscanos descalzos hay que buscarlo en una fundación de un hospicio, porque había que dar cobijo a los alcantarinos que venían de Loja y que en dirección a Murcia no había ningún aposento más, con lo cual en Guadix era una parada para seguir hacia Murcia. En 3 lugares estuvo el hospicio de los franciscanos descalzos, hasta que en 1654 se erigió el convento de San José de franciscanos descalzos en el actual emplazamiento. El primer hospicio se dio en unas casas vecinas a la catedral el 10 de junio de 1648, pero eran pequeñas, hacía también mucho frío, no reunían las condiciones de darle posada también a las personas que vinieran enfermas de realizar esta ruta. La segunda es la ermita de San Sebastián. Se van allí a la ermita de San Sebastián, toman posesión de ella el 27 de junio de 1648 y se hacen muy populares los alcantarinos en muy poco tiempo. Se hacen muy populares pues porque estaban muy pendientes de todo lo que era Trento, de todo lo que eran las confesiones, de lo que eran las misas, se celebraban bien, tenían también una buena imaginería, aunque ya en Santiago ya se encontraba una parte, y sobre todo eran personas que salían, pues eso, a darse a la gente necesitada y a la cura de almas. Entonces, de momento la gente eso le causó muy buena impresión. Estamos hablando de un Guadix de unos 5.000 habitantes que no llegaríamos a más. Y luego ya se funda este convento de San José. Aquí se vienen porque, aparte de que pasaron 5 años con unas penurias muy grandes en el convento de San Francisco, porque el prior no quería que fundaran otro convento porque no querían repartir caudales. Esto era muy propio también en aquellos tiempos y en esto. Es decir, que no querían que se les fundaran nuevas hermandades que podían tener pues conflictos de interés económico o de alma. Y están 5 años que están recluidos a través del corregidor y del obispo también y del prior, están 5 años en San Francisco. Bueno, pues en Guadix entra don José Lainez, el obispo que residía en Baza, y da permiso para que a través del deán de los canónigos den permiso para fundar este convento. Se vienen aquí y así el 23 de septiembre de 1654, a las 10 de la mañana, según cuentan las crónicas, el provisor y corregidor de Guadix dieron la posesión del nuevo convento a los 4 religiosos del hospicio junto con otros 4. La posesión se realizó en una casa que estaba fuera de la ciudad, al pie del cerro de San Marcos, justo debajo de la ermita de San Marcos. Es decir, si salimos a la plaza, justo enfrente, en esas casas de otra construcción, claro, es donde ellos se vinieron.
Y la primera piedra de esta iglesia, por decisión del señor obispo, la colocó él mismo el 4 de octubre, es decir, antes de ayer, hizo años del 4 de octubre de 1654, que esta iglesia se consagró. Me van a permitir un inciso y es que les voy a leer porque es muy bonito cómo está la piedra donde se edifica todo lo que es esta iglesia. Pues aquí justo debajo se escribió en una cruz verde: a honra y gloria de Dios y de la Santísima Virgen María, Señora nuestra, preservada de pecado original y débito, siendo sumo pontífice nuestro Padre Inocencio X, reinando en España don Felipe IV, rey católico y clementísimo, que impera en dos mundos, siendo corregidor don Juan Salinas Enríquez de Navarra, caballero del hábito de Calatrava y caballerizo de su majestad, don Fray José Leitner, obispo de Guadix y Baza, del consejo de su majestad y su predicador, puso la primera piedra para el edificio de esta iglesia, consagrada al Santísimo Patriarca San José, que es de religiosos descalzos de nuestro padre Francisco y Alcantarino, en su día 4 de octubre de 1654. Y aquí se empezaron los cimientos el día 17 de marzo del 56, de 1656, y el proyecto de la iglesia lo describen grandioso y superior al recurso de los frailes. El obispo José Leitner labró la capilla que tienen ustedes justo aquí a mi derecha, a la izquierda de ustedes, ha supuesto una espaciosa capilla en el lateral izquierdo del cuerpo de la iglesia, siendo adornada de primorosas pinturas. Es decir, no es de extrañar que todas estas pinturas continuaran en esta dirección y junto también con la forma de la capilla. La capilla mayor estaba presidida, aquí un poquito más atrás, por un gran lienzo que representaba la apoteosis de San José, titular del convento. Otra imagen que no podía faltar en la iglesia era la Inmaculada Concepción de María, que estuvo en un tiempo a la derecha del retablo del altar mayor, hasta que fue ocupado por la imagen de San Pedro de Alcántara, realizada por José de Mora. Este escultor también realizaría para los franciscanos descalzos dos imágenes más, un San Pascual Bailón y San Antonio de Padua. Aquí se funda otra hermandad también de San Antonio, y a partir de ese siglo ya dicen que tienen más costos. Es que también se instaura aquí una parte de la familia de los López Barrada, se vienen también aquí y le dan mucha devoción a San Antonio de Padua. Es decir, teníamos una hermandad aquí en lo que es la iglesia de San Diego, había otra hermandad de la monja y luego de la parroquia de Santiago, y había otra de San Francisco, en San Francisco de San Antonio de Padua, con el San Antonio de Torcuato Ruiz del Peral. La suntuosa capilla levantada por el Peral Leitner se verá engrandecida en el siglo XVIII por la llegada de una venerada y piadosa imagen de la Virgen de las Angustias, y por designo de la divina providencia, y sin duda por voluntad de la Virgen, fue para que ella presidiera por mucho tiempo los destinos espirituales de Guadix. La antigua imagen de la Virgen de las Angustias, que todos conocemos, fue atribuida por Gallego y Burín a Torcuato Ruiz del Peral, según su análisis a nivel historiográfico, estilístico e iconográfico, verificándolo con ello la obra del escultor de Filián. Aquí no se le veían obra de Salcillo, pues no le veían ese dramatismo ni esa teatralidad. Es decir, se lo ven más a Torcuato Ruiz del Peral. Y reputados investigadores lo han dado por hecho. No importa que la Virgen sea o no sea, el caso es que vino, ocupó esta capilla, una capilla que cuando viene Timoteo Hernández Mula la considera bastante oscura. Claro, no había tampoco luz, sino que eran con velas. La verdad es que esto estaba más cegado, traía una imagen muy bonita donde se ven que eran muy pequeñitas las ventanas, con lo cual era un poco más oscura esta iglesia. La Ruiz del Peral pues le va a dar a la imagen un sello de espiritualidad y una expresión tan marcada de sentimiento sobrenatural que la presencia de la imagen elevaba el espíritu, moviéndolo a devoción y recogimiento. La dota de una gran belleza física a la Virgen, cuyas facciones tan exquisitamente modeladas se realzan en un orden sobrehumano por la unción y cristiano espiritualismo que supo imprimar. Aquí es donde ya nos encontramos el germen, la belleza, la via purgitudinis, como bien definen también los papas, sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI, la via purgitudinis, la belleza. A través de esa belleza, de esa unción, la Virgen va a desbancar, enguarir a cualquier imagen. Va a conseguir un halo de divinidad en esta iglesia difícil ya de superar en otros lugares. Aquí ya nos encontramos la devoción fuerte de Guadix, que no es que la Virgen del Rosario, que sigue estando, ya no la tuviera, sino que los accitanos quedan prendados. Y luego viene un marketing de la época.
Y es que el grabado más antiguo que se conserva, que conocemos, data de 1787. Torcuato Ruiz del Peral había muerto unos años antes. Estamos hablando que en unos 20-25 años viene algo que no ha ocurrido, no tenemos documentos, pero no ocurrió con otras vírgenes. Es decir, un grabado que puedo tener en mi casa, con lo cual me ayuda a que esa vocación en los momentos más difíciles es la que tengo asida de mi mano, y esa es la que me va llevando más. Es decir, ahí ya tienen un principal también, la Virgen de la Angustia logra un logro muy importante, que son las estampas. Según Ponce y Pozo, santo pronto, en 1824 se realizaron estampas de Nuestra Señora, y estas aparecían reflejadas en el cuaderno de cuentas de la Tercera Orden de Servitas, establecida en la iglesia de San José, aunque en 1923 no quedaban ya ejemplares de las mismas. Es muy importante ese párrafo, porque aquí ya también nos está diciendo don Juan de Dios Ponce y Pozo una cuestión muy importante, y es la Tercera Orden de Servitas. Es decir, llega el siglo XIX convulso, desamortizaciones, trienio liberal, viene también muchísimas enfermedades, terremotos, sequía, hambruna, la Revolución Francesa, trastoca, es decir, rompe con todo lo antiguo por lo moderno. Entonces aquí ya hacen también que los frailes en un momento dado no puedan seguir en la iglesia por las desamortizaciones, pero sí sigue la llama, y es a través de los servitas de María. Aquí fíjense, desde que estamos hablando no conocemos hermandad. Es decir, desde el 16 hasta mediados del 19 no conocemos que exista ninguna hermandad. Se conocen también ejemplares de esculturas pequeñas de Nuestra Señora de la Angustia en barro cocido. Había una preciosa que estaba en el vestíbulo de las monjas clarisas, que era precioso, en un templete, no sé actualmente el paradero, pero sí estaba ahí, y te llenaba con mucha espiritualidad. Y encontramos también en la casa que está cerca, en la calle de la Concepción, otra hornacina. Encontramos también en la puerta de la Angustia ya primitivamente otra imagen también ahí. Es decir, que esto no es casual, esto va poco a poco, va entrando esa devoción poco a poco. Gracias a estas reproducciones no fue extraño que la imagen de la patrona fuera la devoción preferente en los hogares cristianos de Guadix, así como en los establecimientos comerciales. Pero es muy importante, y lo vuelvo a repetir, la unción que tiene, la unción que tenía, la belleza, el ideal de belleza tan magnífico que despierta la imagen. Tiene un poder que a todo el que se lo enseña se queda prendado. Si tiene algo, irradia belleza. Esto sin que las otras devociones se enfadaran, pero era la verdad, ¿no? Es decir, estamos pasando ya a una imagen actual, a una imagen de pueblo. Es decir, estamos hablando con imágenes que eran más toscas, porque no la hemos visto, pero esto ya llega a un momento en que es un ideal. En el 19, Guadix contaba con 8.604 vecinos. El siglo XIX, pues ya como les digo, supone épocas muy oscuras para la devoción popular, debido fundamentalmente a todos los acontecimientos como guerra de independencia, como he dicho antes, supresión de órdenes religiosas. Entonces hay también desamortizaciones, y la verdad es que aquí cambia muchísimo. Luego viene la guerra de la independencia, que marcará un antes y un después, y en la vida de los gitanos ya que sus efectos dejan sentir hasta bien avanzada la centuria. El diario personal del gitano don Antonio Montellano Rodríguez, que iba de 1754 a 1835, relaciona el día 11 de enero de 1809, que con motivo de haber llegado a Guadix por Granada la noticia de haber sido prisionero en Rennes, en Francia, José I, su hermano, y el hermano de Godoy, hubo en Guadix dicho día la función más grande que decía que han visto los nacidos, añadiendo: sacamos de San Diego a la patrona, con su ceñidor de generala, su bastón y espadión ceñido. Es decir, como ampáranos, madre, tú eres nuestra reina, tú eres la verdad. Incorporaron también al Santísimo Cristo de la Luz, entonces por aquel entonces Santísimo Cristo crucificado, y al Platón Santo Torcuato. Lo sacaron como descanso espiritual del alma ante el temor que le invadía, como que ellos estaban por encima y que se protegían con la divinidad. A raíz de ahí ya toma la Virgen, ya tenía un cariz de antes, pero aquí lo coge más. Y es que ya en 1809
ya la nombraban patrona a la Virgen de las Angustias. El viernes 16 de febrero, cuando entran los franceses y viendo los gitanos que los intrusos se apoderaban e incautaban de todos los tesoros artísticos de los templos, se decidió guardar la imagen de Nuestra Señora de la Angustia en la casa de don Pedro López, que estaba en la calle Ancha, justo un poquito más abajo la casa que está sin tejado, que está al lado del bar Dólar, pues ahí se ocupó. Por eso cuando preguntan por qué volvían a la Virgen de la Angustia, es porque estuvo ahí la Virgen unos años escondida, para que no la profanara. Una vez cuando ya se van las tropas napoleónicas, pues se traslada la imagen de Nuestra Señora a su casa, se viene aquí a la iglesia de San Diego. Pero como al traerla vieron que estaba tan mal, que nos lo describe muy bien Pedro Antonio de Alarcón y Ariza, después estaba todo abierto, todo abandonado, sin campana, sin tal, pues las monjas, las religiosas clarisas, deciden de que esté en el convento hasta que se restaurara, se sanara, como decían antiguamente, la iglesia. Y aquí les leo porque es muy curioso, y es que un religioso franciscano descalzo que intervino en el hecho lo cuenta así. Dice: luego que la divina providencia, bien librarnos del yugo de la esclavitud francesa, el gobierno español nos volvió a la posesión de este convento, del señor San José de la ciudad de Guadix, en el año 1814. Y lastimados del Estado y que habían dejado la capilla de Nuestra Madre y Nuestra Señora de la Angustia, supliqué al padre guardián, fray Juan Manuel Sánchez, en ocasión que mandaba a la comunidad a la asistencia de un entierro, pues víamos de comunidad, es decir, estaban haciendo un entierro porque vivían ya en comunidad, quería que con su beneplácito, que cuando la comunidad volviese, pues nos viniésemos por el convento de la monja de Santa Clara y nos trajéramos a la Virgen, porque ya la echaban de menos, estaban terminando, pero la debían de traer. Entonces la traen ya en procesión y llegaron, las madres tocaron allí a las monjas clarisas y hice presente que la abadesa, mi comisión, no franqueó la entrada, es decir, que no se la llevaban de allí. Es decir, que decían que la Virgen no salía del convento. Y buenas eran entonces las madres clarisas de que ya le habían cogido para que la dejara, ¿no? Y bajada que fue la señora, allí entre una hablería y otra, del coro a la portería, 6 de los religiosos, puesta la señora en su hombro, llevando a otro mano delante la cruz que Nuestra Señora tiene al pie, ordenadamente puesta en filas, trajimos a la señora a su capilla, donde se colocó en una mesa desnuda que se puso en medio de la dicha capilla. Es decir, la Virgen estaba aquí y estuvo pues hasta desde 1814, como bien sabéis, hasta que viene don Timoteo Hernández Mula. Si ya teníamos un acontecimiento importante, otro de los grandes, que ahí ya es cuando ya el pueblo de Guadix ya sí se viene, ya es su Virgen de la Angustia, fuera de ideología, fuera de todo, es su madre, es su Virgen, es cuando la tercera orden de servitas, el 23 de noviembre del año 1817, adquiere un religioso una reliquia de la Virgen, unas partículas del vestido de la Virgen. Fijémonos que muchas veces somos incrédulos en muchísimas cuestiones. Los mismos frailes, pues imagínense la estampa, se asoman y ven que entra el padre, que era el prior, el que había adquirido ese tesoro, por así decir, esa reliquia, y estaban recelosos porque no sabían si sería verdad o mentira. En esos momentos se ilumina la reliquia, se ilumina la plaza y se ilumina todo el convento. Se ilumina en un haz de luz como nunca habían visto. Es decir, como el velo, como bien decir, es verdadero. Aquí es cuando ya Guadix se cree de verdad que la Virgen es su patrona. Es decir, no que antes no se lo creyeran, pero ya la tienen como su madre, ¿no? Como su protectora. El relicario estaba realizado en plata de ley y contenía una partícula del velo, como le digo, y durante el sextenario que comenzaba el lunes siguiente de la festividad de Nuestra Señora, se daba a venerar y besar por los fieles y devotos. Y estaba en sendos camarines hasta el año 1936, en que fue profanado o desapareció. Y parece ser que en un medallón que lleva la Virgen de la Angustia, que es muy grande, han aparecido ahora unas fotos inéditas y tienen cierto detalle. Seguramente que tiene, en lo que hay en el centro, tiene la teca, es decir, ahí donde estaban las partículas. Muy sencillo, es decir, se desmontaba y seguramente
se lo ponían también a la Virgen en sus días más señeros. Es decir, la Virgen también lo portaba. A partir de aquí es cuando se fundan dos hermandades. Una obrera, de Nuestra Señora de la Angustia, y otra la archicofradía. De momento se le pone archicofradía, porque se considera que la devoción a la Virgen viene en antiguo. Y no sabemos si habría hermandad o no. Sabemos lo que hemos leído, no hay un documento que nos diga que no, parece ser que no, pero ya le dan la importancia, a la Virgen tienen que llenarla de esa importancia. La Hermandad Obrera de Nuestra Señora de la Angustia hay que buscarlo en la evolución de unas gestiones que se hicieron acerca de obreros de esta localidad de Guadix, probablemente a tratar de una institución de carácter socialista, conocida por el nombre de la Obrera, para establecer en Guadix una sucursal de la misma. Comenzó por una asociación demagógica y terminó por una hermandad. Con esto dieron a entender los obreros accetanos que contra la fe de sus padres y sin su Virgen no se va a ninguna parte. Esto lo recogía muy bien en su libro Don Juan de Dios Ponce y Pozo. La Virgen de la Angustia, lo que es la archicofradía, se establece el 17 de octubre de 1853, siendo obispo de Guadix don Juan José Arbolí Caso, aprobando también los estatutos por lo que debía regirse dicha hermandad. A partir del año 1854 comienzan también los cultos de la patrona en el día de su patrocinio y se empiezan a elaborar también ya por la propia archicofradía de la Virgen de las Angustias. Es muy importante también cómo va resurgiendo todo lo que es la parte también musical. Guadix es una ciudad musical. De siempre contó con grandísimos cantores y tenían una grandísima capilla musical. Es verdad que salvo en el siglo XX que tuvimos dos maestros de capilla bastante importantes, uno de ellos que venía mandado nada más y nada menos que por el padre Nemesio, por el jesuita padre Nemesio Otaño, el gran Nemesio Otaño, estuvo aquí y se fue su discípulo, lo mandaron luego por oposición, aprobó y terminó en Málaga, y otro que quedó aquí. Pero ¿por qué resalto esto? Porque tenía una gran capilla musical y ya venía aquí a la Virgen de las Angustias también a interpretar, junto con la liturgia, también esos cantos. Momentos también importantes, y antes ya de centrarnos en el siglo XX, es tanto el cólera de 1855 como los terremotos, que también se asocian a la divinidad de la Virgen y a esa protección, con lo cual ya el 13 de febrero de 1885, viendo al vecindario que estaba ya tan tributado con su Virgen, con su patrona, pues elevan a petición de que sea patrona, o patrona en este caso, con Santo Torcuato, la Virgen de las Angustias. En 1903 la fiesta de la Virgen era una de las fechas más señaladas ya del calendario en la ciudad. Este año los cultos se celebran como en años anteriores. En cuanto a la procesión, asisten por primera vez los niños de la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, anteriormente nos vamos a ver una evolución en el 19, que la Virgen de la Angustia sale y la recibe el pueblo, es del pueblo, pero salvo el sacerdote no acompaña nadie más a la Virgen. Es decir, lo que estamos viendo ahora se va a ir posicionando ya en el siglo XX. No vemos anteriormente, no por nada, sino porque había otras hermandades y todavía para ellos no tenía ese pose de patrona. Una vez que ya se eleva patrona a petición el ayuntamiento y tal, el padre Poveda ya acude con sus niños del Sagrado Corazón de Jesús, con banderitas rojas y azules, en el segundo tramo portando cera. Y en medio de ellos su protector, el padre Poveda. Y dice de él, don Juan de Dios Ponce y Pozo, valiente campeón que despreciando incomodidades, haciendo frente a dificultades, alma noble, corazón tierno y voluntad de hierro, cristiana, va adelante con su empresa, ensanchándola y enalteciéndola. Un año después, ya en 1904, ya empieza a ir forjándose la procesión más. Ya está formada por más de 300 cofrades y salen con bombas de cristal, es decir, ya pues con lo que es también esos cirios que se sacaban. Multitud de promesas, la clerecía, el ayuntamiento acompañado de las autoridades judiciales, representación del ejército y del ministerio judicial, el paso de Nuestra Señora de la Angustia y su música. Ya está conformándose en el siglo XX, ya se está conformando lo que nosotros vamos a ir entendiendo con la Virgen de la Angustia, ¿no?
El pontífice Pío X, ya el 22 de agosto, la declaración de la Santa Sede a favor de que sea copatrona la Virgen de las Angustias. Ante ello, 3.600 firmas que también se habían presentado. Durante algunos años se celebró el septenario, festividad y procesión de Nuestra Señora, el tercer domingo también de septiembre, pero hubo que cambiarlo porque coincidía con Granada, coincidía también ahí un poco con la vendimia, en fin, se cambia otra vez a la Virgen a su tiempo, al patrocinio, al segundo domingo de noviembre. Y así dicen ellos, la fiesta religiosa por la que ésta empezó a perder su esplendor. Por ello se decidió reponer en su tiempo primitivo, es decir, en el segundo domingo de noviembre, desechando esas modernidades cuando se estaba conformando bien. Bueno, pues va corriendo el año 1907 y llega el 8. Y llega aquí don Timoteo Hernández Mula. ¿Y qué es lo que hace don Timoteo Hernández Mula? Bueno, él viene aquí, y cuando hablo yo con otro profesor, también canónico de la Catedral de Zamora, y amigo, don José Ángel de la Era, me dice, Francisco, que no se te olvide que la devoción de la Virgen de la Angustia no nace en tu pueblo, que nace en Zamora. Nace en Zamora. La Virgen de la Angustia nace en Zamora y la fiesta principal es de Zamora. Así que a ti que se te olvide que Guadix, que es muy bonito todo lo que tú quieras decir, pero viene de aquí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el que nos viene es don Timoteo Hernández Mula, que viene de un pueblo de unos 6 kilómetros de Zamora. Se encuentra con una imagen de la Virgen de la Angustia. Le llena con tanto obispo, pero decide sacarla de ahí. ¿Qué es lo que hacen? Que el lienzo pasa, dicen, a la derecha, encima de la sacristía, se trae 1,5 metros, avanza más la obra, se hace el nuevo camarín y empieza también todo el entusiasmo de la coronación, porque ya en Granada, en 1913, ya se está también haciendo. Entonces, muy importante esto, porque ya se trae la devoción de la Virgen de la Angustia con esa coronación. Se pone lo que es la portada neobarroca, se abren dos ventanas para que 24 horas se pueda venir a la Virgen de la Angustia, y aquí ya digamos que el culmen cuando ya se va a coronar a la Virgen de la Angustia. En 1919 se pone ya a trabajar para que esto sea efectivo. A lo largo de la puerta, pues también, como digo, se hacen todo lo que es la parte de las claraboyas también circulares, se le da más luz, se engrandece y se ponen también bombillas, que parecerá una tontería, pero como no existía la electricidad, ni nadie tampoco, en su casa era la torcida o el candil o tal, que no tenían otra cuestión, pues a través de suscripción se hace también y se ilumina el templo. Es decir, cuando el día que se va a decir que ya se va a declarar en esta iglesia, según las crónicas, imaginamos toda la iglesia llena, toda la plaza de la Virgen llena, todo el mundo pendiente. Estaban pendientes porque sabían que iban a decir que le iban a coronar. Cuando ese júbilo, esa coronación, esa teatralidad también barroca, se ilumina el templo con esas luces, lo que hacemos es la divinidad. Es decir, la gente ya pues vuelve o se pone en éxtasis, es decir, su devoción, esto tan arreglado, tan bien puesto. Es decir, es el momento también culme. Y se inicia ya por lo que todos sabemos, lo que estamos celebrando, el centenario. Se inician todo lo que es principalmente, pues todo lo que es el culto, se van a hacer también diferentes cuestiones, pues como son rifas para buscar dinero, y se hace también una junta. A partir de ahí se pretende también hacer lo que es la corona de la Virgen. La corona de la Virgen se llaman afamadas casas y la va a hacer el insigne artífice también de los talleres Granda, don Félix Granda y Builla. Y es una corona adelantada a su tiempo. Una pena, yo creo que la corona no está destruida. Desapareció, pero seguramente, y así lo espero, es que alguna vez pueda ser devuelta, porque yo creo que no llegó ni a fundirse. Puede que esté en algún anticuario, de algún anticuario ya pasado, y eso me lo atestiguan, no testigos que la vieran, sino la esperanza que no se pierde. Y aparte, hablando también con diferentes también pues, historiadores y tal, puede que esté en Francia, puede que esté en los Países Bajos, o en América, ¿no? Pero yo creo que alguna vez puede que aparezca, ¿no? Esa corona que, como les digo, viene a simbolizar pues todo el amor, todo el culmen también de la ciudad. Un palio, una cruz que fue regalada en plata, también se dora, y hasta aquí pues más o menos pues llega todo lo que es la parte, todo lo que nosotros conocemos también como la coronación. La corona era una corona no atrasando a ninguna,
pero era una de las coronas más importantes que se hizo. Me acuerdo cuando estaba haciendo la investigación del libro, que con otra también compañera y amiga, con María Emilia, que es archivera de la Casa Granda, cuando le presenté algunas fotos, dice, esto no está realizado en los talleres de Granda. Digo, pues no se van a equivocar los periódicos, ni que vino aquí el mismo Granda. Bueno, pues buscaremos en el archivo, y efectivamente se dio. La respuesta fue porque ella es una estudiosa fuerte a nivel de platería, a nivel mundial, aunque es de mi edad, pero tiene muchísimas dotes en estas cuestiones. Es una corona que no se había hecho nunca, es decir, una corona que evocaba mucho a su tierra, Asturias. Se junta también que mezcla toda la composición, que en la revista también, pues ahí también escribo acerca de ella, toda la composición de los principios de Arts and Crafts, es decir, de las escuelas de arte y oficio, es decir, para que sean piezas de primerísima calidad. Está casi ya rozando el estilo de Art Nouveau, es decir, emplea muchísimos matices y lo hace a través de un orfebre con los conocimientos suyos. Es decir, estamos ante una de las principales obras, que había. Y bueno, no les quiero aburrir más, quiero ya terminar y pues nada, porque después de muchísimas dificultades, como hemos podido ir viendo, pues el 4 de agosto la Iglesia ya recibe al Padre Félix Granda, traen también la corona, el trono, la cruz, y de la escuela de la presentación habían hecho también el palio de respeto, y pues los actos religiosos comenzaron el día 12 de septiembre, con el traslado de la venerada imagen a la catedral, y luego hasta del 13 al 19 por el reverendo y por el famoso padre Alfonso Torres, jesuita, que estaba en la residencia de los jesuitas en Madrid, que también tiene que ver algo con don Carlos Ross, pues se viene aquí y da todo lo que es la prédica, todo lo que es la prédica también de ese sextenario. Luego ya pues todo lo que era la adoración nocturna, y así fue pues como la Virgen de las Angustias, pues todo lo que hemos visto, es decir, se prodigió, se profanaría después la Virgen, que eso ya será otro capítulo posterior al mío, y voy a terminar con la lectura de otro gran beato y también de otro personaje insigne, como fue el secretario también del Cabildo Catedral, don Federico Salvador, que también fue el que infundió, junto con algunas madres, el Colegio de la Divina Infantita. Con asistencia de todo el pueblo de Guadix, de gran muchedumbre de los pueblos comarcanos, presididos por el excelentísimo señor, el arzobispo de Granada, el arzobispo de Almería, el prelado también de Guadix, acompañado de todas las autoridades civiles y militares y de una compañía de regimiento de Córdoba con bandera y música, el 21 de septiembre de 1923, y recibida por todas las hermandades, sociedades y autoridades de la localidad, y después de preparado un muy conveniente lugar, denominado Salón o Plaza Nueva, fue conducida la hermosísima imagen de la excelsa patrona de esta ciudad gitana al referido lugar con un acompañamiento, entusiasmo y orden difícil de relatar. Y allí leído el decreto de Roma autorizando la coronación de la Santísima Virgen de las Angustias, y una vez celebrado el santo sacrificio de la misa por el excelentísimo señor arzobispo y pronunciada fervorosa exhortación, Nuestra Señora de la Virgen fue coronada, que en todos causaba indescriptible alegría, que se retrataba en esas dulces sonrisas de los labios o en las lágrimas que se agolpaban a los ojos de todos. Pues con esto yo creo que la primera conferencia, no me quiero dilatar más, pueda concluir. Muchísimas gracias.